tipo, como colegios de abogados, con la participación de muchos otros colegiados, no colegiados a quienes también invitamos, y colegiados de otras regiones. El 1 de agosto del año 2024 entró en vigencia la denominada Ley Carin, la Ley 21.643, que tiene por objeto la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Si bien el Código del Trabajo y el derecho laboral en general siempre está sufriendo diversas modificaciones, no tantas modificaciones como esta habían generado tanta ansiedad e incertidumbre en los distintos actores del derecho del trabajo. Había gran ansiedad entre trabajadores, sindicatos, empleadores, abogados dedicados al derecho laboral, lo cual es bastante curioso porque también había entrado en vigencia el año 2024, en abril, otra gran modificación como lo fue la denominada Ley 40 Horas, pero no generó este revuelo. ¿Por qué este gran revuelo de la Ley Carin? Porque vino a modificar una forma de plantear las relaciones laborales. En el primer mes de vigencia de esta ley, o sea, entre agosto y octubre del 2024, se presentaron casi 5.000 denuncias. Y esto da cuenta de la gran ansiedad que yo les estaba señalando, de que existía dentro de los actores del derecho del trabajo por la entrada en vigencia de esta ley. Ya a diciembre del 2024 se habían presentado más de 9.000 denuncias relacionadas con la ley CARI. Ahora, como esta ley entró en vigencia recién a mediados del año pasado, hace casi 9 meses, no tenemos todavía muchos desarrollos jurisprudenciales relacionados con esta modificación, salvo algunos casos puntuales, por ejemplo, en la causa T47 del año 2024, sentencia del 13 de diciembre del año pasado, del juzgado de Letras de Arica, donde un reponedor de supermercado denunció situaciones relacionadas con acoso laboral y no tuvo el resultado esperado por el demandante. Y otros casos, por ejemplo, en el juzgado de Bulnes, una secretaria también realizó una denuncia, a quien sí tuvo un resultado favorable, al menos en la instancia, y otros casos fundamentalmente relacionados con recursos de protección, que son los únicos que encontré, por lo menos yo, profesor, en cortes de apelaciones. Ha sido todavía muy poco el tiempo en el cual esta ley ha estado en vigencia, pero espero que el profesor nos ayude a un poco dilucidar cuáles son los desafíos de esto en el mundo concreto y en el mundo de la jurisprudencia. Por favor, profesor, adelante. Bien, vamos a la primera. Gracias, mi hermano. Bueno, hola a todos, hola a todas. Primero quisiera agradecer a la invitación que se me formula estar compartiendo con ustedes en forma híbrida, presencial, telemática. Les comentaba recién cuando llegué que siempre que me invitan a exponer hay lluvia, así que me dijeron de respuesta quizás tú eres yeta, ¿no? Pero siempre que vengo al colegio a exponer, eh, me pillaba la lluvia, así que esta vez no fue la excepción. Y bueno, gracias. Reconocer al Colegio de Abogados de Chile del Regional de Concepción por esta invitación, el generar esta instancia de debate, de discusión, y especialmente por invitarme a hablar de un tema que ha sido mi línea de investigación vinculada, asociada al despido, y en particular de una ley sumamente conflictiva en términos técnicos, que es la ley Carín, donde todos hemos tenido alguna u otra acercamiento, ya sea a través de asesorías, denuncias, entre otras tantas cuestiones,
deberándose ahora ya, entiendo, y por eso me gustaría centrarme en esta segunda etapa, quizás, tiene que ver con el despido propiamente tal. La ley Carín es una ley que yo creo que nadie puede dudar de los fines que busca la ley Carín, pero el problema que se enfrenta es que, bueno, el camino al infierno siempre está bien pavimentado, ¿no? Eh, Tiene deficiencias técnicas graves que ya han sido denunciadas por en distintos foros, en distintas oportunidades, ¿no? Y que ya podemos ir viendo de a poco estas deficiencias técnicas, cómo han incidido en la forma bajo la cual se va desarrollando la actividad, tanto del empleador a propósito de la investigación, implementación de los distintos estándares eh, que impone la ley Karina a propósito de la configuración del poder disciplinario, pero a su vez también de su rol como garante dentro de las relaciones laborales. Y por otro lado, el impacto que ha tenido también desde el punto de vista de la inspección del trabajo, ¿no? A propósito de la delegación de investigaciones. Y esta primera etapa, que ha sido la de aterrizaje, estamos ya en una segunda que tiene que ver con la aplicación de la ley Karina a propósito de la tipificación que hace determinadas conductas, ¿no? Y no es otra cosa más sino que discutir sobre el despido. Adelantándonos un poco en jurisprudencia, hay poco y nada, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, ninguna está especialmente asociada a las discusiones que vamos a plantear a propósito del despido. Debo comentar hace poquito una jurisprudencia, quizás podría tener algo ahí de eso, de esa discusión, así que vamos a verla ahí, qué tal, cómo va eso. Eh, pero en esta segunda etapa, como les comentaba, es donde vamos a ver las principales problemáticas ahora enfocadas a la dimensión del despido, a propósito del contexto de la ley CAI, ¿no? Y la primera cuestión, no sé si están viendo allá, se ve La las puedo láminas. proyectar, porque sacaría tu. Ah, ya, genial. Te la dejo ahí para el sol, te la pongo. Ya. ¿El resto la está viendo ahí o no? La voy a proyectar ahora. ¿Sí? Ya. No, si quieren después se puede compartir esta presentación, no hay ningún problema, se puede enviar a las personas que están ahí conectadas, ¿no? Eh, y la primera cuestión que me gustaría conversar con ustedes tiene que ver con el artículo 2, ¿no? La introducción que hace la ley Karina a propósito de dos principios que eventualmente pueden configurar estándares normativos disciplinarios. Como sabemos, el artículo 2, inciso segundo del Código del Trabajo, establece un principio o dos principios generales: que las relaciones laborales deberán siempre estar fundadas en un trato libre de violencia, que sea compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, estableciendo respecto a este último la obligación del empleador de promover y tomar medidas que sean tendientes a erradicar la discriminación basada en dicho motivo. De lo anterior se desprende que al menos hay dos grandes principios que van a ilustrar la actividad del empleador, y la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser el alcance? ¿No? Ya la Dirección del Trabajo algo nos dice en su jurisprudencia administrativa, que son principios que irradian la totalidad de la normativa laboral, tanto para su aplicación como para su interpretación. Entonces, las dos primeras preguntas que me gustaría formular es: ¿cuál va a ser el alcance de estos dos principios a propósito de las conductas extralaborales, ¿no? Aquellas conductas que desarrolla el trabajador fuera del ámbito laboral. Y eventualmente, ¿cuál va a ser, por lo mismo, la regularidad o la legalidad que puede adoptar el poder disciplinario en cuanto a su expansión? Eh, y que no es otra cosa sino de cómo inciden estos dos principios a propósito de la configuración de los límites del poder disciplinario. Y acá no solamente me quiero enfocar en las dos clásicas causales en este momento, que son las del 160, conductas indebidas de carácter grave dadas por el acoso laboral y el acoso sexual, sino que al ser principios que están dentro del artículo 2, cómo pueden incidir incluso en otras causales de despido. Y acá hay mucha discusión, pero esencialmente me quiero centrar en dos causales que también pueden tener relevancia a propósito de la aplicación de la ley Karim en relación a que el ilícito que se contempla no solamente acoso laboral y acoso sexual, sino que también hay una figura residual que habla de la violencia en el trabajo a partir de este principio, ¿no? Y una de las principales discusiones, y creo que por qué, y aquí entre paréntesis, la virtud que tiene una institución tan dúctil, tan dinámica como el despido, ¿no? El despido, en primer lugar, en términos ideológicos, va a reflejar el conflicto capital-trabajo y cómo cada legislación va a establecer estándares o no de protección. Pero la segunda cuestión que es importante, a propósito del despido, por eso que es una institución que encanta en cierta medida, es porque las discusiones se van reeditando cada cierto tiempo. Van y vienen, no son estáticas y no hay una verdad absoluta. Hay a veces en la que la jurisprudencia se vuelve dominante y a veces golondrinas que finalmente terminan por hacer primavera, ¿no? Y una de estas cuestiones precisamente tiene que ver con estos principios.
Y quisiera detenerme en una primera causal, que pareciera ser que está ajena a la lógica de la ley Karim, pero creo que sí va a tener importancia, al menos en términos de discusión. Por ejemplo, las vías de hecho, ¿no? Las vías de hecho tienen un problema conceptual. Si uno va a la doctrina clásica, ¿no? Y también a la jurisprudencia, el primer problema que representa la vía de hecho es la cuestión conceptual. ¿Qué es lo que es la vía de hecho? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Es simplemente una agresión física o también puede ser entendida como una agresión verbal, ¿no? Insultos en general, malos tratos verbales. Y la pregunta por lo mismo va a estar vinculada a cuál es el núcleo del ilícito laboral, si está efectivamente o no limitado a la corporalidad del sujeto pasivo, ¿no? Esa es la primera gran discusión. Y la jurisprudencia dominante hasta ahora es entender que el bien jurídico protegido es lo físico, ¿no? O sea, lo que eventualmente puede ser sancionado por esta vía disciplinaria son las agresiones físicas. No obstante, podemos encontrar, esta es un botón de muestra, hay otras más, ¿no? Pero hay alguna jurisprudencia disidente que entiende que el concepto de vía de hecho se extiende también a agresiones de carácter verbal, ¿no? Esta sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel del año 2022, hay otras más, ¿no? Pero quise solamente traer esta porque creo que de la mejor forma que lo desarrolla, también hay una de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ¿no? Que se refiere a una conducta violenta que sea perceptible por los sentidos y como tal naturalmente podrá ser de obra o de palabra, ¿no? Y por lo mismo también contempla dentro del concepto la agresión verbal. Entonces la primera pregunta es, a propósito de la ley Karim y a propósito de estos dos principios, si es que la normativa expresamente habla de la erradicación de la violencia dentro de los espacios de trabajo, si esto va a incidir o no en, por ejemplo, el concepto que se va a adoptar a propósito de una causal disciplinaria, ¿no? Otra discusión también muy vinculada con la anterior tiene que ver con la incidencia de las vías de hecho como causal disciplinaria a propósito del ámbito locativo, temporal y causal, ¿no? Y también hay dos grandes tesis que han estado en disputa a propósito de las vías de hecho. La vía de hecho tiene que configurarse esta agresión dentro de la empresa y dentro de la jornada, o bien es posible también entender por configurada la vía de hecho cuando se produce fuera de este espacio. Y en tal lógica, bajo esta segunda tesis, que es la tesis minoritaria, ¿no? Se puede extender la vía de hecho a situaciones ocurridas o acaecidas fuera de la jornada, fuera del lugar de trabajo, siempre y cuando exista una conexión causal, ¿no? Que se pueda vincular a lo laboral. Y también una jurisprudencia de botón demuestra que si bien es jurisprudencia aislada, revive cada cierto tiempo. Corte de Apelaciones de Santiago, 27 de febrero de 2025, ¿no? Estos son fallos que por lo demás tengo que señalar que no están vinculados con la ley Karim, pero ya pareciera ser que algo nos van diciendo, ¿no? Y esta sentencia lo que habla es precisamente que es irrelevante el lugar físico o geográfico en la que ésta ocurra, ¿no? Eh, Puede ser indiciario el hecho de que se dé dentro de la jornada o bien dentro del lugar de trabajo, eventualmente su configuración, pero eventualmente si es que se da fuera, va a ser el empleador y por lo tanto va a tener más que nada implicancias probatorias, acreditar por parte del empleador que hay una causa laboral que motiva dicha agresión, ¿no? De nuevo, esta es jurisprudencia aislada, pese a que es de una corte de apelación importante como es la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿no? En la misma línea de eventualmente cómo puede incidir estos dos principios que introduce la ley Karim dentro de los estándares disciplinarios, tenemos la conducta inmoral del trabajador. Y acá hay tres grandes discusiones de nuevo. La afectación que se produce a partir de la conducta inmoral debe relacionarse con la idea de perjuicio, en el sentido que al exigirse una afectación a la empresa donde se desempeña el trabajador, este perjuicio debe ser patrimonial o no, ¿no? Si efectivamente se tiene que generar un perjuicio económico, si se quiere a la empresa, o bien de otra índole o otra naturaleza. Si esta afectación debe ser hipotética o real, ¿no? Y lo mismo de nuevo, la misma discusión de la vía de hecho, si puede ser dentro del espacio de trabajo o dentro de los límites de la jornada. Jurisprudencia que pareciera ser que esta causal se aplica bastante poco, hay muy poca jurisprudencia en tribunales superiores, traje jurisprudencia de tribunales superiores de justicia por lo demás, no tanto de instancia, teniendo en cuenta la incidencia que tiene por la vía recursiva los pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia, ¿no? Y la verdad es que si uno ve la jurisprudencia quizás más relevante en ese sentido, está inclinado por no extender la conducta inmoral
aspectos obviamente personales del trabajador, pero sí se ha planteado la discusión a propósito de si puede o no tratarse de conductas que sean extralaborales, eh, en el sentido si es desarrollado o no dentro del espacio de trabajo, que es la misma discusión que estamos hablando a propósito de las vías de hecho, ¿no? Eh, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido reiterada en ese sentido, ¿no? Eh, Más bien vinculada a esta tesis que no se ve alterada por el hecho de haberse desplegado la conducta del trabajador fuera del horario o bien fuera del lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la primera gran cuestión que quisiera plantear tiene que ver con esto. ¿De qué manera eventualmente va a incidir estos dos principios dentro de la ley Carín a propósito de algunas causales disciplinarias en las que se va a discutir su alcance conceptual o la tipificación de la conducta y también cuáles van a ser eventualmente los límites de estas conductas extralaborales? Y también como botón de muestra, esta jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 11 de noviembre de 2024, que sí se refiere respecto de un ilícito que contempla la ley Carini, que ya estaba vigente en nuestra legislación, que es el acoso sexual, ¿no? En este caso hablamos de una situación en la cual un trabajador tiene una conducta que puede ser calificada como hostigamiento laboral y de índole sexual, pero que se produce fuera del horario de trabajo, ¿no? A propósito, si mal no recuerdo, ¿no? De la tomada de un bus, ¿no? Esperando el transporte, incluso dispone la empresa para estos efectos, y un trabajador respecto de otras compañeras de trabajo realiza comentarios totalmente indebidos que son calificados por el tribunal como conductas de acoso sexual. La discusión estaba en este supuesto si se daba o no fuera del lugar de trabajo, fuera de los límites de la jornada, pero sí existía una vinculación causal con lo laboral. Y en ese sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago asume ese criterio, ¿no? Que sí es posible sancionar conductas que se realicen fuera de, si bien son dentro del ámbito privado, si tienen alguna conexión laboral, y que sería irrelevante, por lo tanto, lo locativo y lo temporal, para efectos de eventualmente calificar si estamos dentro de un ámbito legal, ¿no? Y por lo mismo un ejercicio legítimo del poder disciplinario del empleador para estos efectos. Creo que una primera gran discusión va a estar asociada a lo anterior. Primero, la definición causal de conductas que eventualmente puedan ser sancionadas, si va a ser amplia o restrictiva. Y por otro lado, la eventual sanción de conductas extralaborales y cómo a partir de estos principios se puede flexibilizar y asumir estas líneas jurisprudenciales que, si bien son más restrictivas y han sido las tesis minoritarias, progresivamente podrían adoptar ahora un rol mayoritario, ¿ya? Yo particularmente tengo dudas del alcance que pueda tener a propósito de lo conceptual, de la tipicidad. No así a propósito de si es una conducta extralaboral que tenga una vinculación con lo laboral, puede eventualmente ser sancionada por esta hipótesis, ¿no? Pero, como les digo, es una discusión abierta y veremos cómo se va a ir guiando en ese sentido, ¿no? Esta es la primera gran discusión que quería, a lo menos, plantearle en cuanto a problemática de los principios que introduce la ley Carín, ¿no? Siguiendo con la exposición, ustedes me dicen cómo vamos con el tiempo, ¿ya? Tiene que ver con las obligaciones específicas y su vinculación con el despido, ¿no? La ley Carín establece una serie de obligaciones al empleador que pueden ser entendidas como garantías también para los trabajadores y trabajadoras, y dentro de eso, por ejemplo, la obligación de prevención, la obligación de resguardo, la obligación de investigación y la obligación de sanción, ¿no? Yo quisiera enfocarme en estas últimas dos, la obligación de investigar y la obligación de sancionar. Yo creo que bastante se ha hablado ya de la obligación de prevención y la obligación de resguardo, que fue esta primera etapa de implementación de la ley Carín. Yo creo que ahora ya estamos en esta segunda, en la obligación de investigación y la obligación de sanción. Y veamos cuál es la incidencia que estas dos obligaciones que prescribe la ley pueden tener incidencia a propósito de la regularidad del ejercicio del poder disciplinario del empleador, ¿ya? Lo primero respecto de la obligación de investigación, ¿no? La ley expresamente habla de la denuncia desformalizada, ¿no? Y dentro de esto habla que puede ser de manera verbal, puede ser por escrito, la obligación de levantar un acta que tiene que ser firmada por la persona denunciante, y una de ellas deberá entregarse a la persona denunciante, lo prescribe nuevamente la ley. El artículo 11 del decreto 21 del Ministerio del Trabajo habla expresamente también de la identificación de la persona afectada y la representación que se invoca.
La pregunta que se va a plantear es si es posible, a propósito de eventualmente observar la regularidad de esta investigación, si es posible desarrollar la misma a propósito de denuncias anónimas, ¿no? Después veremos por qué todas estas cuestiones que son formales van a tener implicancia a propósito del despido. De aquí en adelante las discusiones que vienen van a estar asociadas a qué ocurre si incumple por parte del empleador en esta etapa de investigación con aquellas medidas que prescribe la ley y cómo va a incidir a propósito de la legalidad del despido, por una cuestión formal. No estamos discutiendo en términos sustantivos si estamos o no frente a un acoso, ¿no? Sino que la legalidad, si me permiten decirlo, ¿no? Si se cumplió o no con el estándar formal de investigación que exige la ley, ¿no? Y acá, contrario a lo que ocurre en otros modelos comparados, por ejemplo, en la directiva de la Unión Europea, del 2019, la 1937, no es necesario que se invoque, por ejemplo, la representación que se indique, sino que simplemente cualquier persona puede realizar una denuncia dentro del espacio laboral, ¿ya? Acá, si es que se hace por un tercero, ¿no? Tiene que señalar cuál es la representación que invoca, una norma que finalmente va a estar asociada a los sindicatos, artículo 220, ¿no? Eh, A propósito de eso, hay muy poca doctrina, hay harta columna de opinión, pero yo creo que las únicas dos grandes libros o textos que hay son el libro de los Lizama, ¿no? Papá e hijo, y de Luis Lizama y Diego Lizama, y también de José Luis Ugarte. Obviamente recomiendo ahí ir viendo, voy haciendo las citas acá, en lo que viene en la presentación de las discusiones que se van planteando, y una de estas creo que está asociada a eso, ¿no? Lizama plantea que la denuncia anónima no vale, ¿no? Y por lo tanto no es obligación por una parte del empleador de realizar la investigación. Y por otro lado, si eventualmente se llega, si uno lo trata de vincular con el despido, una investigación que está realizada por un denunciante anónimo, carecería de legalidad. Y por lo tanto incidiría eventualmente en la calificación de ese despido, ¿no? Esto generalmente, bueno, genera discusiones, ¿no? Si realmente lo que se busca por la ley Carinea es erradicar la violencia en los espacios de trabajo y estas conductas de acoso, es cuál es el estándar que vamos a dar a la denuncia anónima, ¿no? Pareciera ser que el empleador igualmente debería darle tramitación. Pero por otro lado, recordemos que el derecho al trabajo ha construido un sistema de garantías que ha permitido limitar, civilizar el ejercicio del poder empresarial, a propósito de la causalización, su formalización y procedimentalización, ¿no? De ahí es que el derecho del trabajo es un derecho esencialmente garantista a propósito de un acto de autotutela como es el despido. Y de ahí creo que tiene relevancia esta discusión. A mi entender, la denuncia anónima no podría ser tramitada por el empleador, ¿no? Y el gran temor que hay es que existe una casa de brujas, ¿no? De que eventualmente se crea un motivo a propósito de determinado trabajador, eh, por algunas rencillas que existan, ¿no? Y el trabajador va a desconocer finalmente quién es el que realiza la denuncia. No es lo mismo la denuncia anónima que la confidencialidad. La ley lo que protege es la confidencialidad, ¿no? Pero no, a mi entender, garantiza o establece un derecho a propósito del denunciante anónimo. En esa misma línea, a propósito de la obligación de investigación, el artículo 211 letra C, se repite ahí un eco, ¿no? No sé, no, puedo cortar ese. Eh, expresamente lo regula, establece los requisitos propios de la investigación, está en el artículo 211, ¿no? Lo estamos viendo ahí, y establece una serie de garantías también para el trabajador denunciado y para el trabajador o trabajadora denunciante, ¿no? Pero aquí vienen una serie de problemas que también van a estar asociados a la regularidad, ¿no?, del ejercicio del poder disciplinario, ¿no? La obligación de investigación está asociada a que la denuncia va a ser presentada en la empresa, el empleador va a disponer, si es que hace una investigación interna de los hechos, ¿no?, en el cual dispone de un plazo que prescribe la ley, no va a entrar ahí en los plazos por ahora, ¿no? Y va a tener la opción de realizar una investigación interna como empleador o bien delegarla a la inspección del trabajo, ¿no? El gran problema que ya tenemos en la inspección del trabajo es que no hay respuesta a los requerimientos de la sociedad o bien de los trabajadores y trabajadoras, como también de los propios empleadores a propósito de la conflictividad laboral. Y evidencia un gran defecto de la ley. Una ley de este tipo, sin que estableciera recursos o dotación adecuada, idónea, para poder resolver la alta conflictividad laboral que iba a generar, a lo menos con una canalización institucional, está destinada al fracaso y es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y esto va a tener
implicancias, ¿no? ¿Por qué? Porque la inspección del trabajo, además dentro de este esquema de a quién le corresponde o no realizar la investigación, también en el caso de que el empleador decida realizar la investigación con recursos propios o internamente, le corresponderá a la inspección del trabajo eventualmente validar ese informe. Y acá se genera una primera gran discusión, ¿no? ¿Qué rol tiene este pronunciamiento en la inspección del trabajo cuando el empleador decide realizar la investigación a propósito de su validación, ¿no? Y la propia inspección del trabajo ha señalado que la revisión que formula no produce presunción legal alguna. Recordemos el efecto presuntivo que tiene la actuación de los ministros de dentro de la inspección del trabajo. Y en el mismo dictamen que ya hemos hecho referencia anteriormente, el 7 de junio, expresamente así lo dice. En caso alguno puede estimarse que el objeto de esta norma es dar una presunción de veracidad al informe emitido por el empleador. Recordemos que acá el empleador realiza la investigación, realiza el informe y luego lo deriva para su validación ante la inspección del trabajo. ¿Quién es un interviniente interesado en el procedimiento? Acá lo que hace finalmente la inspección del trabajo no es un análisis de fondo, sino procedimental, ¿no? Y de ahí es que no tiene presunción alguna de veracidad, que de nuevo va a tener importancia en una discusión que vamos a ver sobre la prueba del despido en la ley Carim, ¿no? Y acá en esta línea, lo único que se ha pronunciado en términos más claros ha sido José Luis Ugarte, ¿no? En este libro, La cosa en el trabajo y tutela, que salió en el 2024, reforzando la línea que ya ha señalado la Dirección del Trabajo en este dictamen, que esta validación que realiza la Inspección del Trabajo no constituye en caso alguno en una validación en términos fácticos, sino que simplemente, a propósito de la obligación que impone la ley, simplemente formal, ¿no? Y todas estas actuaciones y su contenido, como el informe interno y sus conclusiones, no obligan jurídicamente, sino que al empleador. No así, por ejemplo, a un tribunal, ¿no? También tiene que ver o estar asociado a la formalización y a la regularización del ejercicio del poder disciplinario del empleador. La diferencia es que acá, y veremos que en otros lados no ocurre así, cuando es la inspección del trabajo la que realiza la investigación, es que la demora en la respuesta que tiene que dar la inspección del trabajo no va a significar ratificación alguna, ¿no? Una cuestión que de hecho estamos hablando con León recién, que hay un fallo interesante, dentro de la investigación interna que realiza el empleador, es si éste puede delegar en terceros la obligación de investigación. Yo creo que aquí la respuesta es negativa. Con el dolor o con de algunos colegas, lo lamento mucho, espero que por esto no me odien, ¿no? Pero creo que no es posible que el empleador delegue en terceros esta actividad que la propia ley ha encargado a él directamente. Por varias cuestiones, porque la ley es la que sitúa la obligación del empleador de investigar y solo lo permite expresamente la inspección del trabajo, no en otro organismo, por una cuestión expresa de texto legal, ¿no? Y además de eso, porque existe una obligación específica de que el empleador tiene reserva de toda información y los datos privados que tenga el trabajador por el 154 bis. Y mientras no exista autorización expresa para su disposición, por la ley de protección de datos, de hecho se va a hacer más rigurosa con la próxima entrada en vigencia de la misma, ¿no? Mientras no exista esa autorización, no tendría por qué entregar o facilitarla a terceros, ¿no? Y además de eso, porque la propia ley Carim exige que estos procedimientos sean confidenciales, ¿no? Y además por una cuestión que todos y todas, yo creo que sabemos, ¿no? Que es un secreto a voces. ¿Qué objetividad e imparcialidad puede haber a propósito de quién investiga cuando es el propio empleador quien encarga esas investigaciones? Y cuando va a ser él quien se va a ver afectado por el resultado de la investigación, que es un principio que estructura y que regula la ley Carim, ¿no? A propósito de la objetividad e imparcialidad, ¿no? De ahí es que, a mi entender, en el caso de que la investigación se sustente en estos informes realizados por terceros, también estaría, en este caso, siendo ilegal, y por consecuencia, esta ilegalidad de formalidad conllevaría también la declaración de ilegalidad eventualmente de un despido fundado en dichos informes, ¿no? No obstante, la Dirección del Trabajo, previendo la avalancha, creo yo que ese es el motivo por el cual la Dirección del Trabajo lo resuelve en ese sentido, ¿no? Viendo la avalancha de requerimientos por parte de los empleadores, decide validar y justificar la posibilidad de que sean terceros los que puedan realizar esta investigación, por una cuestión de la operatividad misma del sistema, si se quiere. Quizás mi respuesta en esos términos, ¿no? de realidad no serían los más adecuados, ¿no? Y es lo que reconoce la Dirección del Trabajo. No existe razón para excluir del procedimiento interno de acoso sexual la intervención de un tercero especializado, siempre y cuando eso sí existe que este procedimiento
y el conocimiento a propósito de la misma en los trabajadores a través del reglamento interno, ¿no? A mi entender, en ese caso sería el despido ilegal por una cuestión formal, ¿no? En la misma línea, también asociada a la discusión del despido, la inmediatez del poder disciplinario. ¿Qué ocurre con la inmediatez del poder disciplinario? Esta es una discusión clásica en materia laboral, el perdón de la causal. ¿Qué ocurre cuando el empleador toma conocimiento de determinados hechos que pueden ser constitutivos eventualmente de una causal o de un ilícito laboral? ¿Cuánto es el tiempo, más o menos, así lo dice la jurisprudencia, más o menos razonable, por el cual se le va a exigir al empleador que actúe y salga de su inactividad para ejercer el poder disciplinario? Y en general no existe regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que se da en ordenamientos jurídicos comparados. No obstante, sí existía una norma específica en materia de acoso sexual, y la ley Carín la reafirma. En cualquier caso, primero señala, la investigación deberá concluir en el plazo de 30 días. ¿Qué ocurre si la investigación no se da dentro de ese plazo? ¿No? Ya sabemos que la Inspección del Trabajo dijo que este plazo a él no le regía como organismo público, ¿no? Y después de eso, mucho más claro, ¿no? Saliendo del anterior, de la recarga que puede existir en el sistema, si se quiere, ¿no? Es que la ley habla en el 211, letra E, que el empleador, de conformidad al mérito de investigación que se tenga, podrá disponer de aplicar medidas o sanciones que correspondan dentro de 15 días contados de su recepción, ¿no? ¿Qué ocurre con el perdón de la causal en este caso? De nuevo creo que es una regla formal que ya la jurisprudencia lo ha dicho en reiteradas oportunidades, va a entender que perdona la falta. Y va a obviamente tener importancia a propósito de la regularidad del ejercicio del poder disciplinario del empleado, ¿no? Y acá yo creo que viene la discusión central de todas estas cuestiones formales a propósito de la formalización, la investigación del poder disciplinario del empleador a propósito de su investigación. ¿Cuál es el efecto del incumplimiento de estas regulaciones previas al despido, ¿no? Y acá la discusión va a estar centrada en el debido proceso. Primero, si el debido proceso puede ser proyectable en el ámbito privado o no. Y si aceptamos la tesis que sí, que es la tesis que asumió la Dirección del Trabajo y los tribunales de justicia, también incluso el Tribunal Constitucional, que en el orden privado es proyectable el debido proceso con un estándar menos exigente que el que se le exige a aquellos que ejercen jurisdicción, eso sí, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no se cumple con ese estándar mínimo a propósito de la investigación? Bilateralidad, contradicción, plazo, reserva, lo que ya hemos visto en general, ¿no? Y de esto, humildemente acá, lo escribí antes de la ley Carín, y también el profesor Raúl Fernández, ¿no? Habla de lo anterior, ¿no? Creo acá que el no cumplir con dicha regulación, en atención a que es la propia ley que primero lo exige expresamente dentro del marco de aquellas conductas sancionables por la ley Carín, y por otro lado, que la causal que canaliza estas conductas debidamente comprobadas del 160, número uno de las conductas indebidas de carácter grave, ¿no? Afecta la legalidad del despido, no la eficacia, en el sentido de que el despido va igualmente a producir su efecto, ¿no? Sino que más bien su legalidad. Y de ahí permite la calificación del mismo como ilegal con la consecuente determinación de efectos indemnizatorios y punitivos a partir del ejercicio irregular del poder disciplinario, ¿no? Y acá voy a ir citando algunos fallos antiguos, ¿no? Que plantean estas discusiones. Aquí hay un fallo muy antiguo de Corte de Apelaciones de Santiago, 2013, un fallo que tiene hace más de 10 años. Y precisamente plantea esta discusión. Conductas de acoso sexual acreditadas, ¿no? Pero indica, requiere que las empresas en su ordenamiento interno de higiene y seguridad establezcan un procedimiento para investigar estas denuncias de acoso, el cual no fue acatado por la demandada, lo cual importa para la juzgadora que los vicios incurridos en el transcurso de tal investigación impiden o permiten arribar al convencimiento de la causal aplicada se encuentre debidamente comprobada, ¿no? Hay fallos de instancia también que plantean esta discusión, pero como de nuevo lo indiqué, por una cuestión del peso en una eventual unificación, ¿no? He traído solamente tribunales, sentencias de tribunales superiores de justicia, ¿no? Y la respuesta creo que esta es la correcta, ¿no?
que plantea que eventuales vicios en el procedimiento de investigación acarrean la ilegalidad del despido, a propósito de que no podemos entender que esté debidamente comprobada en los términos incluso de objetividad y de imparcialidad y confidencialidad que plantea la ley Karim, ¿no? En esa misma línea, existe una discusión también asociada a eventualmente, ya vamos a salir un poco de la discusión de la formalidad de la investigación, ¿no? Y tiene que ver con la imposibilidad de aplicar medidas conservativas. Esta discusión venía de antes de la ley Caín, ¿no? Si eventualmente un trabajador o trabajadora, eh, el empleador, previo a una investigación, determina que ha incurrido en una conducta indebida de carácter grave que contempla el 160, tiene la posibilidad de optar entre una medida extintiva o una medida conservativa. Y esto se asocia a la discrecionalidad del ejercicio del poder disciplinario. ¿Puede o no el empleador, primero, decidir si sanciona o no sanciona? Y en segundo lugar, ¿cuál es la sanción que debe aplicar? Y en general la doctrina, cuando ha planteado esta discusión, ha dicho que los supuestos de la obligación de seguridad que encuentran su fundamento directo o indirecto en esta, como ocurre por ejemplo con la ley Carín, no sería discrecional la actividad disciplinaria del empleador, sino que sería obligatorio, ¿no? Incluso es más, la ley, al canalizar una causa específica a propósito de un ilícito, al empleador le correspondería aplicar esa causal extintiva y no una conservativa, ¿no? Y esto establece no tan solo una garantía para el denunciante de eventualmente cuál es la sanción que corresponde, sino que a su vez también una garantía para el denunciado. En el sentido que si eventualmente su conducta no cumple con el estándar de ser calificada como una conducta de acoso sexual o acoso laboral, su conducta queda relativamente indemne, ¿no? A propósito de eventualmente cuál es la medida a no aplicar, a lo menos en términos extintivos, ¿no? Y de algo eso escribimos un tiempo atrás con la profesora Jimena Goche, antes de la ley Carín, ¿no? En el 2012, sin que todavía viéramos eventualmente lo que podía ocurrir, ¿no? Bueno, la ley Carín está, si se dan cuenta, con varias discusiones que todavía no hemos visto en la jurisprudencia, ¿no? Y que se podrían desde ya instalar, obviamente, cuando empecemos a discutir si el ejercicio del poder disciplinario es legal o no es legal, ¿no? Ahora, otra cuestión que también es relevante es el problema de la prueba, ¿no? ¿Qué es lo que se debe probar? La ley Carín no establece una regulación específica en general de prueba, perdón, general de prueba, sino que establece algunas normas que son un tanto confusas que vamos a ir viendo más adelante a propósito de quién es el que debe probar y qué debe probar. Por establece una norma general que permita entender que se altera la normativa general que traslada o que más bien establece como obligación probatoria al empleador a propósito de los hechos que invoca en la carta de despido, ¿no? Y acá hay los niveles de argumentación clásicos. José Luis habla de esto, ¿no? Que son tres niveles de justificación que importan a propósito del despido en la ley Carín. Un nivel fáctico, el empleador tiene que acreditar cuáles son los hechos que invoca y eventualmente que constituyen las conductas de acoso sexual o laboral y que constan en la respectiva comunicación de despido. El nivel de justificación, que además de eso tiene que acreditar que dichas figuras encuadran dentro de la tipicidad que fija el Código del Trabajo. Y por último, la intensidad, que la conducta debe ser lo suficientemente grave para extinguir el contrato de trabajo. Estos son los tres niveles clásicos en la discusión de cualquier causa de despido, si uno quiere, del 160, ¿no? Pero el problema está en lo que prescribe el 211, inciso cuarto del Código del Trabajo. El trabajador despedido o la trabajadora despedida podrá impugnar dicha decisión ante el tribunal competente y para ello deberá rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes contenidos en el informe del empleador o de la inspección del trabajo que motivaron el despido. ¿Cómo vamos a vincular esta regla con lo que dice el 454 número 1 y el 162? Y si incluso consideramos que eventualmente este despido podría ser vulneratorio de derechos fundamentales, me refiero especialmente a la vulneración a la honra, que a alguien le imputen una conducta de este tipo y que posteriormente no es acreditada o derechamente es falsa, que son dos estándares distintos de prueba, ¿no?
cómo se va a asociar con el 493 del Código del Trabajo a propósito de la prueba indiciaria, ¿no? Y finalmente, lo que algo habíamos adelantado, cómo vamos a relacionar lo anterior con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, la presunción de veracidad de la actuación que realiza el ministro F, ¿no? Primera pregunta, entonces, frente a esto. ¿Cuál es el valor que debe otorgarse a un informe emitido por la Inspección del Trabajo en el que consta un acoso sexual, por ejemplo? Debería ser acoso en general, aquí puse acoso sexual, pero debería decir acoso, ¿no? Teniendo en cuenta de nuevo que la norma lo que indica es que deberá rendir en juicio, en este caso el trabajador, las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes que contiene el informe del empleado para la inspección del trabajo que motiva el despido. ¿Se altera la regla? ¿A quién le corresponde acreditar en este caso que sería para el caso concreto que no se cometió acoso sexual o laboral? ¿Sigue siendo peso de la prueba del empleador? ¿O hay una regla específica que lo invierte nuevamente, ¿no? Ahora, a propósito del trabajador. Y eventualmente, ¿cómo se irá a valorar dentro de ese esquema el informe que realiza la Inspección del Trabajo? Estamos frente al supuesto en que la Inspección del Trabajo investiga y da cuenta de la existencia de un acoso sexual o laboral, ¿no? Y aquí hay dos fallos de la Corte Suprema. Un fallo que es del 2009, ¿no? Y un fallo que es del 2019. 3 años de diferencia entre uno y otro, ¿no? El primero de estos, la Inspección del Trabajo emite un informe y en este informe señala que efectivamente entiende que se produce el acoso sexual o acoso laboral, no recuerdo bien del dos, pero creo que era acoso sexual, ¿no? Y señala lo siguiente en una casación. Considerando la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso, y no solo sobre la base de los dichos de los demandantes, ni meras suposiciones o indicios en relación a las consecuencias o efectos de la salud que se presentan como afectados, el estándar que ha de regir ha de ser el de la sana crítica, y no así la de presunción de legalidad que es propio de aquellos sistemas de prueba legal o tasada, ¿no? Y el segundo fallo, que es del 2019, va en la línea contraria, ¿no? Le da preeminencia al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en el sentido que se constata el acoso sexual, invierte el onus probandi a propósito del trabajador. O sea, al trabajador le corresponderá por trabajador acreditar de que no incurrió en una conducta de acoso sexual, ¿no? Produciendo una suerte de prueba de una carga probatoria dinámica, si se quiere, ¿no? Y le da valor de presunción legal al acto administrativo, ¿no? Dos orientaciones jurisprudencialmente distintas a propósito de la misma discusión y que obviamente se enfrentan nuevamente en la ley Carim. Pero no hay nada todavía resuelto a propósito, ¿no? Veamos lo que ha dicho José Luis Ugarte en este sentido. José Luis plantea que se trata de una disposición que busca señalarle al juez que considere el informe realizado por el empleador en su mérito. Y luego agrega, cabe precisar que la norma legal citada no modifica el régimen del despido causado. Dicho régimen de estabilidad exige que la causalidad del despido y su justificación son de carga del empleador. Ni menos aún, dicha norma modifica el régimen legal de prueba en el proceso laboral. O sea, se mantiene la valoración de sana crítica, no de prueba legal o tasada, por el cual se estaría asociando esta presunción de veracidad, ¿no? Vamos a ver eventualmente cómo va a incidir esta discusión, porque finalmente es una cuestión de prueba y despido, ¿no? Otra discusión: ¿cómo debe castigar el empleador al acosador? ¿No? ¿Tiene esta discrecionalidad que hablábamos hace un momento atrás? Porque el artículo 211, ya no estamos hablando de la causal en sí, sino si hay una ponderación de gravedad de la conducta, si se quiere, ¿no? El artículo 211 habla que, conforme al mérito de la investigación, el empleador deberá disponer, aplicar las medidas o sanciones que correspondan dentro de los 15 días, que ya hablamos recién, y el empleador deberá, en los casos que correspondan, aplicar las sanciones conforme a la letra B o F. Con todo, en el caso de letra F, acoso laboral, deberá evaluar la gravedad de los hechos investigados, lo que consignará las conclusiones del informe. ¿Qué nos quiere decir esa norma? Hasta antes de... no, veamos lo que dijo la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, al referirse al acoso laboral,
el empleador deberá evaluar la gravedad de los hechos investigados, ¿no? ¿Cómo entonces se debe sancionar el acoso sexual, ¿no? Hasta antes de eso, la doctrina se había discutido en lo anterior, y también en la jurisprudencia de instancia, eso sí, no jurisprudencia de tribunales superiores de justicia. En ese supuesto, se establecía que no existe discrecionalidad para el empleador a propósito de la tipicidad. La norma expresamente sanciona esta conducta como una conducta que amerita extinción del contrato de trabajo, y no así una sanción conservativa, ¿no? En la medida que no se configure, debería, en ese caso, si es que existen conductas que no enmarcan precisamente dentro del acoso sexual o acoso laboral, pero sí podrían constituir violencia dentro de los espacios de trabajo, la sanción debería ser conservativa. Una cuestión de gradualidad, si se quiere, del ejercicio del poder disciplinario, ¿no? Y los tribunales de justicia fueron en esa línea, de la graduación, pero con jurisprudencia disímil. Algunos fallos, algunos pronunciamientos expresamente señalaban que en el caso del acoso laboral era necesario graduar, no así en el caso del acoso sexual. ¿Por qué? Por el disvalor que la conducta conlleva. Si vamos a esta discusión, y ahora teniendo en cuenta que pareciera ser que el texto expreso de la ley otorga esta posibilidad de graduación solo del acoso laboral, en el caso que el empleador logre, dentro del ejercicio legítimo del poder disciplinario, en relación a la investigación que formula, y entiende que se configura un acoso sexual, la única opción que tendría sería la de despedir. No aplicar una sanción conservativa de menor intensidad. Esto va a tener importancia a propósito de otras hipótesis de despido, como sería el despido indirecto. El empleador no despide al acosador sexual, pese a que acredita su conducta. Yo podría en este caso autodespedirme, si es que se le decide simplemente amonestar, por entender que no se está cumpliendo con su obligación de garante, su obligación sancionatoria, ¿no? También podría tener relevancia. Ahora, a propósito de la víctima, no a propósito del acosador. ¿Cómo voy con el tiempo? Creo que me pasé un poco del tiempo, ¿no? Falta harta discusión. Está muy interesado en lo que está exponiendo, así que si tiene más tiempo Bien. para dedicarme. Vamos a las reparaciones e indemnizaciones, ¿no? Hay una discusión que no quise entrar, que tiene que ver con el cambio en el tipo laboral. Se mantiene en el acoso sexual idéntico, en el acoso laboral cambia la reiteración, ¿no? Y se sustituye por el estándar de gravedad. No creo que sea tan complicado lo anterior, ¿no? Podría ser relevante quizás para entender que la conducta de acoso laboral admite graduación a propósito de la sanción aplicada, a diferencia del acoso sexual, ¿no? Pero ¿qué ocurre ahora cuando el despido es declarado ilegal? ¿No? Todo tipo de despido ilegal conlleva, en este caso, la vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuáles son las indemnizaciones posibles y si es posible el reintegro? ¿Cuál es el supuesto que estoy planteando? ¿No? El supuesto que estoy planteando es que eventualmente se le imputa a un trabajador o trabajadora una conducta de acoso sexual y acoso laboral. Se puede discutir en la forma que el despido sería ilegal a propósito de no cumplir este estándar de investigación, ¿no? Sería una hipótesis de despido ilegal dentro del marco de la ley Carín, y la segunda sería si eventualmente el empleador no logra acreditar, en estos términos de la carga argumentativa que tiene, en términos fácticos, legales y de intensidad, que el despido que efectivamente estamos frente a una conducta de acoso sexual, y ahí podemos asumir dos variantes, porque no logra acreditar la conducta o bien porque la conducta es falsa. Son dos estándares distintos. Uno es la ausencia de prueba respecto de quién la tiene, y por otro lado, el de la falsedad es cuando se acredita por el trabajador que no existió derechamente, hipótesis tal referida en la carta de despido. Entonces, todas estas nos plantean distintas discusiones de cuál va a ser finalmente la reparación e indemnización frente a un despido ilegal de esta naturaleza. El simple despido ilegal en términos formales creo que conlleva las indemnizaciones que prescribe la ley por lo que ya todos conocemos, el 168 del Código del Trabajo. Y por lo mismo, no todo despido ilegal en el marco de la ley Carín va a conllevar la vulneración de derechos fundamentales, sino que va a ser aquel en el cual efectivamente por el trabajador se acredite la falsedad de la imputación o porque el empleador derechamente no logra acreditar lo invocado en la carta. Y la garantía fundamental que va a estar en discusión en todos estos juicios creo va a ser la honra, ¿no? Podría ser eventualmente la integridad psíquica, por los efectos que produce, es muy discutido en tribunales,
por la tesis de que eventualmente todo acto ilegal puede conllevar la afectación de intereses extrapatrimoniales, pero no todo sería indemnizable dentro de ese marco. Yo creo que la discusión va a estar en la honra, ¿no? La honra en esta dimensión externa, a propósito de la consideración que terceros tienen de mí, ¿no? Y eventualmente lo nocivo que puede significar en términos laborales una imputación de esta naturaleza, ¿no? Daño moral en términos del contrato, esta discusión ya está un poco agotada, sin perjuicio que sigue apareciendo en tribunales, pero ya la Corte Suprema hace rato resolvió, ¿no? Después más de una década de discusión de la competencia de los tribunales laborales y eventualmente si corresponde o no corresponde indemnizarla. En este caso no hay discusión hoy en día, ya está zanjado, ¿no? Y lo mismo también pareciera ser a propósito de la indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales, pese de que hay una resistencia progresiva nuevamente por los tribunales de instancia. Pero con una vuelta que quiero que revisemos. La discusión clásica en esta materia era si esta indemnización de 6 a 11 remuneraciones es punitiva o es indemnizatoria en términos puros o simples, ¿no? Dos tesis enfrentadas, la tesis de José Luis y la tesis de Sergio, ¿no? Finalmente, primando la tesis de José Luis Ugarte en el sentido que estamos frente a una indemnización de carácter especial y punitiva por el disvalor que conlleva el despido con vulneración o por vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Siendo su naturaleza, por tanto, punitiva, ¿no? Así lo ha resuelto la Corte Suprema, sin perjuicio que, entre líneas, la Corte Suprema también progresivamente fue incluyendo dentro de su argumentación que esta indemnización realmente tiene una naturaleza mixta, ¿no? Es punitiva y también puede ser indemnizatoria en términos de reparación. Y por lo tanto, y esto va a tener importancia para saber cuántas son las indemnizaciones que se van a otorgar para tal efecto. Y los tribunales de justicia progresivamente han exigido una prueba adicional, ¿no? En el sentido que si se produce se determina que el despido fue vulneratorio de derechos fundamentales, lo mínimo a otorgar son 6 indemnizaciones, que es el castigo. Si eventualmente usted logra acreditar la existencia de otros factores que podrían ser relevantes dentro de eso, por ejemplo, lo plantean así los tribunales, el daño producido, o sea, no hablamos de sanción, sino de daño, se aumenta esa indemnización. Y finalmente, en la vuelta, ¿no? Tanto oculta de darle esta naturaleza reparatoria, esta indemnización, con un pie de página, ¿no? Hasta donde tengo el registro, este fue el último fallo referido a la honra, y que habla de la compatibilidad de este tipo de indemnización, y creo que va a ser relevante al momento de entrar a discutir en materia de ley Karim y el despido que se pueda realizar en el sentido de declarar como ilegal en la medida que no se pueda acreditar por el empleador la conducta imputada o bien por otro lado la falsedad de la misma, ¿no? Y la pregunta va a ser, ¿qué ocurre con el reintegro? El reintegro es una medida excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. Se habla del reintegro impropio, creo, ¿no? A propósito del fuero, ya sea maternal o sindical, hablamos de nulidad, ¿no? Y también a propósito del despido discriminatorio de carácter grave, ¿no? Más allá de eso, el reintegro no ha visto luz. Sin perjuicio que el 495 establece que se podrán establecer medidas reparatorias. En este tipo, o en este caso, una imputación de tal calibre, que es dada por falsa por el tribunal, ¿no? Claramente no hay dinero que lo compense, ¿no? Pareciera ser que en ese supuesto debería proceder la readmisión como medida reparatoria innominada. No veo inconveniente en el que en supuestos de vulneración de derechos fundamentales tan intensos como eventualmente pueden ser estos, ¿no? El que se dé la readmisión como medida. Y esta discusión fue al Tribunal Constitucional, hay otras más, pero esta creo que fue la primera, del 18 de julio de 2023, que hablaba sobre la constitucionalidad de estas medidas, que si bien el reintegro era una medida específica que el legislador construye o estatuye a propósito de el disvalor que pueda significar una conducta para el ordenamiento jurídico, y en ese caso la sanción no es pecuniaria, sino vinculada a reparar en términos materiales el despido, reintegrando al trabajador a sus funciones, ¿no? Nada impide, a partir de lo que dice el 495, que en hipótesis calificada de vulneración de derechos fundamentales también se pueda ampliar. Y en ese caso no sería una norma inconstitucional, ni en su diseño legislativo, como también en su eventual aplicación en esa línea o argumentación, ¿no?
Y bien, disculpen ahí lo latoso del tiempo, con esto concluyo la exposición. La ley Karim nos va a traer sin duda alguna muchas discusiones. Hemos visto parte de ella en esta primera etapa de implementación y creo ahora que viene la segunda etapa que está asociada, vinculada al despido, ¿no? Espero que colegas hubiese sido de su agrado esta humilde exposición, de tratar de identificar algunos problemas, algunas alternativas de respuesta que se presentan en una materia que me apasiona, que es el despido, y seguramente vamos a estar en otra oportunidad conversando. Ya con esta segunda vez que me invitan acá, yo creo que ya tengo que poner la firma, ¿no? Para estar acá colegiado, así que muchas gracias por la invitación y un agrado compartir con todos ustedes. Y- Eh, tenemos una pregunta del colega Juan Francisco Arellano, que nos habla en el contexto de la garantía del empleador que se mencionaba hace un rato, ¿cierto? Que ¿podría el trabajador ejercer despido indirecto si no se cumple con la obligación de prevención y de investigación o sanción? Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema es que nunca recomiendo el autodespido, el ejercicio profesional, porque creo que es una ruleta rusa, ¿no? Pero sí, en ese supuesto, a lo menos en términos abstractos, sí, en la medida que recordemos que la ley Karim se vincula a la obligación de seguridad y a la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo. Ahora, lo que sí es que el peso va a estar asociado al incumplimiento de estas medidas. En este caso sería un trabajador que es víctima de acoso, ¿no? O bien de algún otro ilícito que contempla la ley Karim. Recordemos que también hay una figura residual y realmente la determinación va a ser de la gravedad. Lamentablemente creo que ese debate va a conllevar a la discusión de la existencia de acoso, ¿no? Si bien se puede discutir en términos formales, es muy difícil que un tribunal entienda simplemente que en términos formales, por no haber cumplido con la ley, va a tener la gravedad o intensidad suficiente, ¿no? Es el problema que veo esa discusión. En términos abstractos, sí. En términos concretos, el estándar de prueba, en este caso en materia de despido indirecto, le corresponderá al trabajador y lo veo lo menos complicado, ¿no? Y que va a reconducir finalmente toda la discusión a la existencia, ¿no?, de acoso, ¿no? No sé si... Y sería realmente un acto constitutivo, si se quiere, de acoso, ¿no? Eh, no dar la tramitación correspondiente, no cumplir con la obligación de prevención, no discutir con la obligación de reparación o sanción, ¿no? Y en ese caso se traslada y entra a configurarse como sujeto pasivo directo de la acción el empleador propiamente tal por su actuar homicidio. Creo que eventualmente así podría ser la vuelta a propósito del despido indirecto. Pero de nuevo, no lo recomiendo para nada. Dándole unos minutos aquí a los colegas que se encuentran aquí. Juan Francisco Arellano nuevamente pregunta. Entonces, ¿se podría demandar tutela? Sí, yo creo que sí. En este caso hay que determinar cuál va a ser el derecho fundamental. Por ejemplo, si es que eventualmente sea que el acoso está vinculado, asociado a la discriminación, que no es lo recomendable porque vamos a tener que gritar el motivo sospechoso, bajo la tesis que han mantenido los tribunales de la existencia de motivo sospechoso. Y yo creo que ahí, en ese supuesto, va a estar vinculado, asociado a la vulneración de la integridad psíquica. No veo otra salida en esos supuestos. A la honra lo veo muy difícil, ¿no? Pero sí a la integridad psíquica, ¿no?, que sería eh, finalmente el derecho fundamental vulnerado en estos supuestos. Estoy esperando a ver si que le doy unos pocos segundos más si es que hay más preguntas desde el chat. Preguntas del chat, por favor. En este orden. Ofrezco mi disculpa por venir un poco ad hoc vestido de esta forma, pero debo cuidarme entonces. Segundo, felicito a la actual directiva por haber traído, por dictar, por empeñarse en traer la exposición de este tema. Y felicitar a mi colega, profesor, doctor también, y que no es tan humilde. Yo creo que es una de gran jerarquía. Yo he escuchado otras exposiciones sobre la ley Karim, he comprado toda la literatura que has señalado, porque encuentro que no solo he aceptado, sino que el nivel de exposición, de amplitud y de profundidad del tema, no lo he escuchado mejor de Álvaro que de otros lectores.
De esta manera, creo que nosotros debiéramos como colegio invitarlos con este tema, con nuestro desafío. Ya entenderán entonces la experiencia que nosotros lo habrá invitado. Es importante. Así las cosas, profesor, estaba conversando antes en el preámbulo acerca de un caso que estoy enfrentando y que todavía está en desarrollo como el día anterior. Mi representada fue despedido por la telefónica, ¿cierto? Porque supuestamente habría difundido unas imágenes de un trabajador que dijo estar haciendo uso de licencia médica, no obstante el APG, el mismo trabajador, publicó en Instagram, en Facebook y toda esta series de comunicación donde ventilan su vida privada, muchas aplicaciones. Una foto donde él estaba haciendo ejercicio en una máquina, nada más, no tenía más carácter que eso, no había algo íntimo, sexual con otra persona, no. Y un chico soltero y le toma una fotografía sujeto del computador corporativo y la difunde, hacen una investigación, trabajan afectados y denuncian con su amiga de estos niños, y se lo encarga la UOM a una empresa externa, con un equipo, con dos abogados, los cuales emiten un informe y recomiendan vincular a la trabajadora, mi clienta, porque vulneró el 19 de libertad. Allí en un fallo pésimo, la juez de los autos, en 40 fojas que hace su fallo, en 38 copias que salvajemente sobre los hechos. Y algo que es muy fácil, y yo fui funcionario judicial, aquí en el crimen 3 años y me conozco las tareas que nos encomiendan los jueces, y no es nada nuevo. Redactado, ¿cierto? 38 hojas, el fallo tiene 40. Y luego estas dos últimas hojas, copia y pega de otro fallo, porque tengo el perfil de investigador, o el nivel de algo. ¿Y cómo se ha pronunciado esta jueza? Porque yo tengo como de 4 sentencias. Y en un párrafo así, donde ella demuestra una ignorancia del tamaño de este edificio, donde confunde los conceptos entre amor y hombre, pero estoy excelentemente Álvaro Tomaquero. Pues bien, no acoge la demanda y hoy ya estoy enfrentando una nulidad por el 478B, 6D, creo. Frente a eso, le pregunto derechamente, y es más que nada también para que mis colegas se puedan ilustrar sobre el tema. ¿Cuál es la validez que se le puede otorgar? Que ya ha dicho el profesor que no. Sobre el valor, la legalidad de la investigación hecha por una empresa externa, contratada para el efecto. O sea, no son empleados del gobierno, lo cual yo impugné debidamente. Lo puse en el recurso de nulidad, en las casi 25 hojas que escribí, una competencia intelectual para las cosas. Y bueno, sin embargo, me mantengo acogiendo 5, porque escuché la primera exposición de Álvaro brillantemente, y tomé los 5 puntos que en aquella ocasión él planteó. La juez fue mencionada. Sin embargo, va a ser una inicidad filosofal en el alegato que pretendo hacer ante la Corte de Tribunal. ¿Cómo podemos nosotros desvirtuar eso, quitarle fuerza, quitarle la legalidad de esa posición en la cual un juez se fundamenta como la prueba estrella argumentada por el gobierno, como diciendo un agente externo que investiga, no nosotros, y que recomendó despedir a una trabajadora? En circunstancias, no fue ella la que ventiló la foto, sino que fue un tercero, pero le imputan eso porque la foto estaba en el computador corporativo que exclusivamente manejaba el representante. Gracias, León, por la pregunta y también por los comentarios. ¿Sí? Un honor que me diga eso. Bueno, lo primero, yo creo que esa cuestión tiene dos aristas, una de legalidad y otra de valoración probatoria. La primera de legalidad, insisto en mi tesis de que no puede delegarse en tercero la actividad de investigación y por lo tanto el despido sería ilegal por el hecho de estar basado en una investigación formulada por un tercero en la medida que lo que yo estimo no está autorizado por la ley, ¿no? E incluso podría en ese supuesto darse una vulneración de derechos fundamentales a propósito de
el camino al despido, si quieres, ¿no? Hay distintas fases o dimensiones en las cuales se puede producir la investigación, y en una es a propósito de la recopilación de información, que es la materialización posteriormente del despido. Pero esa es otra discusión de si hay una vulneración de derechos fundamentales, pero yo creo que sería a lo menos ilegal el despido en esos términos puros y simples, ¿no? En cuanto a la formalidad. No obstante, si se acepta la tesis de la dirección del trabajo, de que si es posible delegar en terceros, yo creo que hay un problema de valoración de pruebas, puesto que es un informe que en estricto rigor es hecho a pedido, ¿no? Y es el empleado que emana en términos indirectos de la propia actividad del empleador, si se quiere. De ahí es que por sí solo no puede bastar para justificar el despido, sino que bajo el estándar probatorio de la sana crítica, y ahí uno lo vincula al 478 letra B, ¿no? No puede bastar el simple informe. En materia ya lo vimos también dentro de estas discusiones, ¿no? De pruebas, si se quiere, en ningún momento, y acá creo que es relevante estos dos fallos, pese a de que hablan sobre el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, de la presunción de veracidad de los hechos. Ambos plantean que el sistema valoratorio de prueba en materia laboral es de sana crítica, pero también se establece un estándar que está vinculado a la multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia, que está asociada a otros medios probatorios. Y en la medida que la argumentación del tribunal, al valorar la prueba, no responda a ese estándar, no tan solo de lógica máxima de experiencia y conocimiento científicamente afianzado, sino que a la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de la prueba, se cae también el juicio. Asociado a que el empleador no logra acreditar lo imputado en la carta. No puede generar la convicción de que así sea. ¿No? Yo creo que esos son los dos supuestos. Uno sería el 477, si se quiere, de infracción de ley o vulneración de garantías constitucionales. Ahí hay una discusión de qué significa el delegar en tercero la investigación, ¿no? Yo diría 477 derechamente que no está autorizado, y en subsidio invocaría esta causal vinculada a la multiplicidad y gravedad, sin perjuicio que también la jurisprudencia discute de cuál es el orden de invocar estas causales, ¿no? A propósito de la coherencia que tiene el recurso de protección, perdón, el recurso un día, ¿ya? Eso, León. Las últimas dos preguntas de nuestras personas del chat para no abusar más de su tiempo y de su voz también. Javier Valencia pregunta, hola a todos, ¿y qué pasaría con el denunciante que se determinó que hay denuncia falsa en contra de otro, una vez terminada la investigación? ¿Despido por falta de prioridad o incumplimiento? El supuesto es si es falso, ¿no? Se determinó que la denuncia, que un denunciante realizó en contra de otro, fue falsa. Hay que distinguir de nuevo la misma discusión de la falsedad o no. Una cosa es que no se logra acreditar y otra cosa es que sea falso, ¿no? La propia ley habla que se van a aplicar las medidas que sean necesarias, también lo plantea a propósito de la responsabilidad que eventualmente puede derivar de lo anterior. La ley, antes de la ley Karim, el Código del Trabajo, hablaba de una hipótesis similar a propósito de los perjuicios del que se era responsable, que falsamente no invocaba una conducta de este tipo. Muy difícil, la verdad, cuál es la causal. Ahora, en términos, si se quiere, práctico, sería irrelevante a partir de la última jurisprudencia de la Corte Suprema de cuál es la causal que se invoca. Si en términos prácticos pueden invocarse las dos, ¿no? Falta de probidad, incumplimiento grave, a pesar de que soy bastante reticente a esta tesis del bolsillo de payaso de 160 número 7, ¿no? Pero podrían ser las dos fácilmente. Lo único que le va a importar al tribunal, según el estándar que tiene la Corte Suprema, es que se acredita al menos una de estas, ¿no? No me casaría con una sola si me tocara expir, cuestión que no hago. Debo señalar que yo asesoro trabajadores solamente, ¿no? Ahora, el problema que plantea el colega también tiene una importancia práctica, la indemnidad, ¿no? Y la libertad de expresión del trabajador despedido por esta denuncia falsa. Se va a generar la misma discusión, ¿no? Si efectivamente es falsa o no es falsa la denuncia, porque es un informe que emana del propio empleador, muchas veces, o bien de la inspección del trabajo, y yo veo muy difícil que la inspección del trabajo indique que es falso, ¿no? Generalmente esta discusión se va a dar a propósito del empleador. En otro ordenamiento jurídico, el denunciante goza de garantía de indemnidad, ¿no? En el caso chileno no hay una norma expresa que otorgue indemnidad. La discusión va a estar si la indemnidad puede ser ampliada a supuestos que no están expresamente establecidos en la ley.
Y la jurisprudencia se ha ido acercando a esa tesis, que eventualmente la indemnidad se va a producir como una, o se va a configurar como una garantía frente a las represalias del empleador, y que puede ser dada por una denuncia interna o bien realizada ante un organismo externo, pues Inspección del Trabajo u otros organismos a cargo de la fiscalización de la normativa laboral, si se quiere, Contraloría, Cernagiomin, Servicio de Salud, etcétera, 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 y se ha ampliado en ese sentido. Entonces, una hipótesis o una sanción en ese supuesto de despido la veo muy peligrosa en términos prácticos, ¿no? Porque podría asumirse la tesis de la indemnidad, o bien por otro lado, incluso como una represalia por garantía de libertad de expresión del trabajador, ¿no? Y habrá que ponderar en ese supuesto el riesgo, ¿no? De asumir dicha postura. Yo creo que en ese supuesto podría ser una sanción conservativa de menor intensidad que el despido, ¿no? Por eso ya entramos a la discusión casuística del supuesto. En la última consulta, Darío Araya Torres, de la etapa de la investigación, una de las partes, denunciante y o denunciado, puede exigir participar en el procedimiento de investigación interna, asesorado por abogado. Yo creo que no es problema. Que la norma en ningún momento limita esta posibilidad. Sería un atentado a la libertad de trabajo de nosotros y nosotras, ¿no? Así que no veo inconveniente de la representación, que se invoque esa representación. No veo inconveniente alguno, aunque sea asistido por abogado o una abogada, o incluso por un dirigente sindical. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a cortar la transmisión ahora para los que se encuentran conectados. Gracias a todos. Y a los que se encuentran presentes, será que pican los conectados, les invitamos a un cafecito. Si el profesor tiene algunos minutos para compartirnos. Sí, claro. Porque sí tengo alguna emocional. Lo sabes. Una foto Ya. con la vicepresidenta, Bueno, por favor. Bien, muchas gracias. Ale, Gracias por la invitación. ¿Yo? Cansado. Muchas gracias. No, pero es que no está bien. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Yo te gustó la Sí, bien. Ya. Estoy bien amigo de esto. Sobre despido y La presentación de poner el colegio. Claro. Yo estoy ahí en eso. No está la de Pero quiero ver algunos fallos todavía de cómo sale. Pero además de esa discusión, claro. Pero son todas las discusiones.